Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre Juan Carlos Onetti. Volver sobre la biografía. Juan Carlos Onetti fue un escritor uruguayo destacado en la figura del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, o mejor conocido como el boom latinoamericano. Él fue elogiado como uno de los máximos creadores de la narrativa en lengua castellana del siglo XX y es sin duda el más importante novelista que ha dado la literatura de su país. Este protagonismo solamente fue disputado por Mario Benedetti, que fue otra de las grandes figuras de las escrituras de las letras uruguayas. Eh, Juan Carlos Onetti fue secretario de redacción del mítico Seminario Marcha, donde firmó sus críticas y colaboraciones con el popular seudónimo del Periquito el Aguador. Él fue hijo segundo de un funcionario de aduanas descendiente de emigrados irlandeses, que se cree que Onetti parecía haber sido el apellido original, y también fue de una brasileña que pertenecía a una familia de hacendados guachos. Juan Carlos Onetti desertó de los estudios de Derecho a mitad de la carrera y desde la temprana adolescencia frecuentó las redacciones de periódicos y revistas. En Uruguay había obtenido el Premio Nacional de Literatura en 1962. Años más tarde, en España se le concedió el Premio El Cervantes en 1980 y un año antes el Premio de la Crítica por el libro Dejemos hablar el viento, votado por los especialistas en forma unánime como el mejor libro de habla española publicado durante 1979. Hubieron dos personas las cuales hablaron de él, y una de esas fue una escritora uruguaya llamada Cristina Peri Rossi, que consideraba que Onetti es uno de los pocos existencialistas en la lengua española, y el otro fue Mario Vargas Llosa, quien preparó un ensayo en mayo de 2008 sobre Onetti, donde decía que es un escritor enormemente original, coherente, que su mundo es un universo de un pesimismo que supera gracias a la literatura. Ahora vamos a hablar sobre unos datos importantes sobre Onetti. Onetti nació el 1 de julio de 1909 en Uruguay y falleció el 30 de mayo de 1994 en España a los 84 años. La causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio. La nacionalidad de él fue española y uruguaya, ya que cuando nació en Uruguay, vivió desde su niñez y ya de grande se mudó a España. Algunas de sus cónyuges, que fueron cuatro, dos de ellas fueron sus primas, que fue María Amelia Onetti y María Julia Onetti, y las otras dos fueron ya sus esposas así legales, que fue Elizabeth María Pekel Haring y Dorotea Moore. Tuvo dos hijos, un hombre y una mujer, los cuales se llamaban Jorge Onetti e Isabel María Onetti Pekel Haring. La ocupación de él fue un escritor y periodista. Los años activos de él fue de 1999 a 1993. El género que él daba en sus libros fue la novela y cuento. Algunas de sus obras notables fue La vida breve de 1950, El astillero de 1961 y Junto a cadáveres de 1964. Una de sus distinciones más grandes que él tuvo fue el premio Miguel de Cervantes en 1980 y los otros premios que dijimos anteriormente. Ahora vamos a hablar, aquí como ven tenemos las obras y algunas de sus obras más importantes, que fue El Pozo, La vida breve, Las dioses para una tumba sin nombre, Jacob y el otro, Tan triste como ella, Junto a cadáveres y El astillero. Vamos a hablar sobre la obra notable de Juan Carlos Onetti, Junto a cadáveres. Ok, obra Junto a cadáveres. La sinopsis. Es un estilo denso de un vigor y una viveza pocas veces logradas en nuestra lengua. El gran escritor uruguayo va desplegando los ojos del lector la lucha entre dos fuerzas ferozmente enfrentadas, a pesar de la ambigüedad que les presta la hipocresía y las apariencias. La extraordinaria maestría técnica alcanzada por Juan Carlos Onetti y la contención de su prosa y la nitidez con que se describen las etapas en la trayectoria del personaje en la localidad y también la implantación de su negocio otorgan Junto a cadáveres muestra de la profunda madurez de Onetti. Ahora, un resumen del libro Junto a cadáveres, así resumiéndolo, fue que hubo una persona llamada Larsen, conocida como Junto a cadáveres, que llegó a un pueblo junto a Santa María, llegó al pueblo de Santa María, disculpe, con Irene, Nelly y María Bonita.
que eran 3 prostitutas entradas en años con las que monta un burdel. Eh, Esto no se trata simplemente de un lugar cualquiera dedicado al desahogo sexual, o al menos eso es lo que pretende hablarse. Eh, Allí, gracias a saber hacer de las viejas meretrices, habían hombres que conocerán el paraíso y alcanzarán la felicidad en ese lugar. Pero dentro de todo eso, habían personas que no le gustaba todo eso, como una de esas personas que fue el padre Berte, cuyos sermones incidieran a los ánimos de los parroquianos, haciéndolos que no vayan y todo. Okay. Ahora, un argumento literario sobre esta obra. Aquí dice, última obra del ciclo onetiano de Santa María. Junto a cadáveres se centra en la figura de Larsen, el proxeneta sentimental, para narrar en un ambiente grisáceo de burdel pueblerino, una historia desesperanzada, pero irónica en las implicaciones de su planteamiento. Es la historia del triunfo y la caída de Larsen, de la breve gloria de su prostíbulo, pero también la de un grupo de personajes, solo parcialmente revelados, que ocupan su lugar preciso en el gran plano de Santa María. Como podemos ver, los personajes aquí fue Larsen, que fue el dueño del prostíbulo, Irene, Nelly y María, que fueron las 3 prostitutas que trabajaban ahí, el padre Bernet, que fue el que le daba los sermones a las personas y trataba de hacer lo posible para que ese burdel ya no existiera, y los hombres, que fueron los que siempre iban allá a relajarse en el burdel y todo. Muchas gracias, espero les haya gustado.